Gladys en Éxitos. Hoy para Literatura que se habla tenemos a Tony Frangi, es periodista, es politólogo y bueno, está publicando siempre y en muchos medios nacionales e internacionales. Hoy lo tenemos en el segmento Literatura que se habla para que nos haga 3 recomendaciones literarias y nos explique por qué. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tony. Tony, ¿escuchas? Sí, ¿ustedes me Ajá, ahora escuchan? sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos, Tony. ¿Decías? Que muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí hoy. El honor nuestro, Tony. Cuéntanos, ¿qué escogiste para el segmento de hoy? ¿Qué nos recomiendas y por qué? Bueno, Gladys, el primer libro que elegí es un libro que me acabo de leer hace poco y quedé fascinado. Se llama 1491. Ujú. Hace alusión al año previo al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, al descubrimiento por parte de los europeos. Lo escribió un americano llamado Charles Mann y trata sobre qué revelan los estudios más recientes sobre la vida en América antes de la llegada de los europeos. Ah, qué interesante. Y es Bueno. fascinante porque da una visión sobre la América prehispánica completamente distinta a lo que nos tienden a enseñar en el colegio. Y es que el continente lleva muchísimo más tiempo poblado de lo que se tiende a pensar, que las civilizaciones eran mucho más complejas de lo que se tiende a pensar y que además estaba mucho más poblado. Por ejemplo, en un momento el libro da la visión de que quizás en un punto México tuvo más población que la India y que China. ¿Qué? No Sí, puede ser. en la época prehispánica, porque además lo impresionante es que la idea de que América estaba despoblada nace de que las enfermedades exterminaron a las poblaciones nativas. Y realmente era un continente muy lleno de gente. Hay estudios que parecen indicar incluso que hasta 13% de la selva amazónica podría ser resultado de la intervención humana sobre la vegetación antes de los europeos. Es Wow. fascinante el libro. De hecho, otra cosa que me dejó muy loco es que en Perú, en la región de Chico, se ha descubierto una civilización que no se sabe qué hablaban ni quiénes eran porque no quedó registro escrito, pero que tiene la misma antigüedad que Sumeria en Mesopotamia, que se considera usualmente la civilización más antigua del planeta. Ujú. Entonces el Sí. libro realmente deja a uno atónito en la cantidad de datos que tiene en base a las investigaciones más recientes. Yo, por ejemplo, no tenía idea que hoy en día tenemos más registros en la lengua náhuatl, que es la lengua de los aztecas, que del griego antiguo. O sea, hay más literatura azteca que literatura de los griegos antiguos preservada. Y yo no tenía la menor idea de eso. Y Ujú. creo que es un libro muy valioso para entender una visión súper distinta de lo que existía en América antes de la colonización Qué buena y que es muy recomendación, distinto a lo que Tony. se tiende a enseñar. Y tú sabes que también, no sé si ahí el autor Charles Mann también Ujú. aborda lo de las obras que hasta el sol de hoy visitamos, admiramos, pero con una complejidad que hace dudar incluso de lo supuestamente primitivos o básicos que podían ser esas civilizaciones, ¿no? Porque la verdad es que son de tal avance arquitectónico, incluso hasta de ingeniería, que uno dice, Dios mío, ¿será que existió una civilización más avanzada? Esas son algunas de las teorías incluso que se lanzan hoy en día que insisten que en algún momento existió una civilización más avanzada, que por fenómenos se perdió y dejó esas grandes obras de arquitectura, de ingeniería. Claro, como te digo, el libro te muestra que existe evidencia que aquí hay civilización en el continente americano desde la misma época que Mesopotamia. O Mm. sea, son civilizaciones sumamente antiguas y que por supuesto eventualmente llegaron a niveles de complejidad muy altos. De hecho, una anécdota que te muestra el libro es que los españoles, cuando llegan a la capital de los aztecas, quedaron sumamente impresionados con la higiene de esa capital y con los sistemas de transporte que habían en base al agua. O sea, eran cosas que no se conocían tampoco en Europa. Y además hace unos planteamientos morales que te hacen pensar, porque un argumento que se dice mucho es que los aztecas hacían muchos sacrificios humanos, Ujú. pero el autor hace una comparativa entre las ejecuciones públicas que se solían hacer en Europa, que además eran vistas como divertidas por el público y prácticamente tenían la misma tasa de ejecuciones públicas, en un caso como castigo de la ley y en otro como ritual religioso, pero eran en ese momento prácticamente Ujú. prácticas normalizadas en ambos lados del Atlántico. Sí. Entonces es una visión muy distinta de la civilización y una cuestión, hablando del tema civilizatorio, es que te relata que los primeros españoles, Orellana, en cruzar el río amazónico, el río Amazonas, en la región amazónica, ellos narran que había grandes ciudades y civilizaciones en la selva. Y por mucho tiempo, cuando se volvió el Amazonas y solo se encontró selva, se pensaba que esta gente estaba delirando por las enfermedades o por el calor, pero hoy en día la arqueología está encontrando evidencia de grandes civilizaciones en la selva perdidas en Ecuador, en Bolivia, incluso en Brasil, y que hasta millones de personas pudieron haber vivido en la selva amazónica. Lo que pasó es que las enfermedades se transmitieron tan rápido porque el sistema inmunológico de los indígenas no estaba adaptado a las enfermedades europeas,
que cuando se volvió a recorrer el Amazonas, ya esas civilizaciones han sido desaparecidas y tragadas por la selva muy Wow. rápidamente. Entonces, incluso la visión de la vida amazónica, el libro te la hace repensar y es un libro del 2011 y estos descubrimientos son del 2018 en adelante. Entonces, es muy vanguardista en ese sentido. Además, 1491 de Charles Mann es la primera recomendación. Como no nos queda mucho tiempo, no va a dar chance de los tres que habías escogido. Así que de los dos que restan, escoge uno para que lo menciones y lo puedas comentar, Tony. Bueno, el otro que voy a recomendar es una novela. Ujú. Se llama Slaughterhouse 5 o Matadero número 5 de Kurt Vonnegut. Él es un autor americano que peleó en la Segunda Guerra Mundial y le tocó vivir de primera mano como prisionero de guerra de los nazis el bombardeo de Dresden, que fue un bombardeo masivo que hicieron los aliados contra Dresden, que se consideraba la Florencia del Elba, era como la capital cultural de Alemania, y ese bombardeo pues destruyó su ciudad hasta aparecer en el libro lo escribe como un paisaje lunar, ¿no? De cráteres y tierra gris. Wow. Y la novela recuenta sus vivencias en la guerra como una crítica a la guerra. Es una novela antiguerra sobre los horrores que hace la guerra y cómo se normaliza y banaliza la muerte en la guerra, pero además lo hace de una manera muy interesante porque aunque es claramente basado en su vida y son anécdotas reales que cambian los nombres y los personajes, él lo cuenta detrás de un hilo conductor de ciencia ficción, que es que el autor empieza a vivir flashbacks y empieza a viajar en el tiempo por una intervención de unos extraterrestres. Mm. Y este libro resultó ser un gran éxito en los años 60 cuando salió y catapultó a Vonnegut a ser una leyenda en la literatura norteamericana, porque por medio de estas herramientas de ciencia ficción logró inmortalizar sus vivencias de guerra y crear quizás la novela más importante antiguerra que se ha escrito en la historia. Mm. Y es un clásico y se lee exquisito, pero además logra hacerte horrorizarte ante la banalidad de la muerte y del horror que sucede en las guerras a través de la manera que lo cuenta y lo narra, que es muy fresca y irónicamente divertida. Entonces vale muchísimo la pena. Es un libro que de verdad me hizo pensar mucho, más ahora que en el mundo estamos viendo unas Oh, guerras sí. tan visibles como la de Gaza y como la de Ucrania. Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut. Así lo ubican sobre el matadero de Dresde. Y sí nos va a dar chance de recomendar la tercera, porque son las 2:53, así que lo estamos logrando. Tony. Buenísimo. Bueno, la tercera recomendación la leí también hace poco. Se llama Miami, de Joan Didion. Joan Didion es una de las grandes cronistas estadounidenses y vivió un tiempo en Miami en los años 80 y es una serie de crónicas donde narra un poco esa Miami tan distinta a los 80 cuando había muchas economías ilícitas, había mucha tensión por la Guerra Fría y está particularmente enfocado en la diáspora cubana de ese Mm. momento y su rol creciente en la política americana. Era un momento que Miami era todavía como una ciudad más remota del poder americano, más sudamericana en cierta manera, Pueblo. con más casos de corrupción, de economías ilícitas y muy dominada por estos grupos políticos de los cubanos. Entonces, es una visión muy interesante del origen de la diáspora cubana en Miami, pero también en cierta manera es premonitorio al poder político que se desarrolló después de la comunidad cubana en Florida y creo que tiene como ciertas mensajes o postales sobre el exilio y la experiencia de la diáspora que creo que son muy útiles para la diáspora venezolana que también está creciendo en el sur de la Florida. Mm. Y Eh, está eh, escrito eh, exquisito. Era muy sí, bello como lo escribió Didion, como siempre. sí, de la década de los 80, como bien dices, de los que llamaban también, por ejemplo, los Cocaine Cowboys, el éxodo de Mariel, Exacto. sí, el narcotráfico, además, colombiano, cantidad de cosas, como bien dices tú, ilícitas, ¿no? Bueno, no sé si sentaron bases, porque ya la realidad hoy en día de Miami es diferente incluso hasta en la migración. Hay una mezcla interesante Sí. y hasta de protagonismo interesante, ¿no? Que ya no es exclusivo de la comunidad cubana. Sí, es una ciudad donde hoy en día hay más comunidades, donde hay ciertamente un boom económico, hay más arte, hay más Sí, sector financiero, hay más inversión. comercio, pero además el libro también toca temas que hacen un poco de eco a cuestiones que se viven hoy en día, porque habla, por ejemplo, los famosos migrantes del Mariel, Ujú. y hoy en día, bueno, tienes la situación con los migrantes en la frontera que vienen del Darién. También habla de los conflictos raciales que hubo entre blancos y cubanos contra afroamericanos en Miami. Y bueno, en 2020 vimos lo mismo, tipo protestas y disturbios raciales en los Estados Unidos.
Entonces creo que es un libro con que habla del pasado, tiene mucho eco hacia el presente y a experiencias que ahora como migrantes nos afectan a los venezolanos también. Sí, bueno, de hecho también ayer él trataba el tema de la realidad de Estados Unidos de cara a las elecciones, ¿no? Posterior, un programa de análisis en el que hablamos de que, bueno, es uno de los desafíos importantes que tiene Tony, la administración que sea, republicano o demócrata, es ver cómo recoge vidrios, ¿no? Dentro de un discurso polarizante, un Sí, discurso claro. además altamente agresivo, violento, y cómo recogen y empiezan a trabajar en la cohesión social importante para avanzar en proyectos que le interesen a la mayoría justamente en esa solución de problemas estructurales que requiere ese país, Hay potencia además una polarización muy marcada. muy marcada y de cara también a lo que le va pasando al mundo, que no le interesa para nada a cualquier administración que tenga Estados Unidos, pues mostrarse débil, ¿no? Ante esa realidad del mundo que lo desafía. Y es una urgencia, porque, y me lo decía uno de los invitados ayer, me decía, no se dejen la comunidad venezolana con relación a la comparación que hoy en día se está haciendo sobre el tema de los delincuentes, que sin duda sí han entrado, como Sí. también otros, pero que no puedan estigmatizar, obviamente no se dejen estigmatizar, afectar, la mayoría es gente de bien que aporta, pero por unos pocos pues se procura incluso hasta sembrar una xenofobia que termina generando grandes injusticias. Y ellos lo vivieron, me decía esta persona, este cubano, pasamos por ahí con el éxodo también que atravesamos en su momento del Mariel y cómo se buscó además lo mismo de etiquetarnos, estigmatizar a la población cubana por unos cuantos, unos pocos. Sí, son fenómenos muy parecidos. Yo de hecho escribía sobre eso hace unos años, hace como 2 años, en Político, esos Ujú. paralelismos. Y fíjate que hace unos años leía un artículo, no recuerdo en qué medio americano, que comparaba el estilo de Trump como este populismo polarizador con lo que ha sido la política de Florida en las últimas décadas. Entonces creo que en Miami hay como el germen inicial en ese libro, Miami, de lo que se convertiría la política americana en unos 40 años después. Entonces ahí es Mm. muy interesante, vale muchísimo la pena leerlo y de verdad Joan Didion escribe maravilloso, es sabroso de leerla y vale la pena siempre leer a Joan Didion, que acá es obligatorio en todas las escuelas de periodismo. Pues te agradezco mucho la recomendación de estos tres libros, Tony. Tony Frangi, periodista, politólogo y ha publicado en Gracias a ti, diferentes Gladys. medios nacionales e internacionales, está muy activo y hoy en el segmento literatura que se habla recomendando 1491 de Charles Mann, también Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut y finalmente Miami de Joan Didion. Me toca cerrar el programa y lo hago con esta música de fondo. Esta música de fondo es especial para nosotros.